Bueno, chicos, hola para todos. Nuevamente, como ya saben, mi nombre es Isabela Duque Schweitzer, soy residente de segundo año de pediatría. Y pues la idea del día de hoy es que vamos a ver pues como un enfoque muy práctico de lo que sería pues neumonía adquirida en la comunidad. La idea pues no es abarcar la parte de la neumonía complicada, sino que nos quede pues muy claro lo que sería una neumonía adquirida en la comunidad, por así decirlo, común y silvestre. Bueno, entonces para comenzar, pues conocer algo de la epidemiología pues que nos compete. Entonces, tenemos que la neumonía es una infección aguda del parénquima pulmonar por un patógeno, pues como bien su nombre lo menciona, adquirido en la comunidad. Entonces, ¿qué es importante saber de esto? Que la OMS plantea que aproximadamente 2 millones de niños menores de 5 años fallecen a causa de una neumonía adquirida en la comunidad y que, digamos, esto hace que sea una causa pues bastante importante en lo que se trata pues de países en vía de desarrollo y digamos eso nos engloba a nosotros como país también. Y no solamente la parte de la mortalidad, sino también una morbilidad muy importante, porque sabemos que estos niños frecuentemente necesitan estar hospitalizados o incluso pueden quedar con unas secuelas bastante importantes y eso pues realmente es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué pasa entonces en Colombia? Entonces en Colombia, pues para el año del 2000, pues para esa parte pues como de esa década, se decían pues que había alrededor de 1.000 muertes al año a causa de la neumonía adquirida en la comunidad en la población infantil. Y se ha ido observando que gracias pues como a ciertas medidas que se han tomado, ya del 2010 al 2019 ya se reportaban 480 muertes por año, que siguen siendo pues un número significativo, pero realmente vemos que hay disminución, entonces imagínense si nos ponemos como bien juiciosos a aplicar pues como todas estas medidas, cómo vamos a poder disminuir aún más todas estas muertes infantiles. Y todo esto pues está publicado en el boletín de prensa número 541 del año 2022. Entonces vamos a tener unos factores de riesgo importantes y eso también hace parte entonces de la epidemiología. Entonces, factores de riesgo muchísimos se han descrito, pero digamos que les traje los que más destacan y los más descritos en la literatura, que son la prematuridad, la malnutrición, en un momento ya, la malnutrición, cualquier enfermedad respiratoria crónica, y digamos que ahí básicamente estamos resaltando lo que sería fibrosis quística, que sabemos que en nuestro hospital, en San Vicente Fundación, tenemos pues digamos como un centro de referencia de fibrosis quística. Realmente es una enfermedad rara, pero digamos que la vemos mucho, es precisamente porque estamos en un centro de referencia. Entonces, para tener esto también muy en cuenta, muy presente, de que no se trata pues de que sea algo frecuente, sino que la frecuencia es por el centro de referencia donde estamos. Y ahí en las enfermedades respiratorias crónicas, pues también entra lo que sería la displasia broncopulmonar y una que sí es bastante frecuente y que también la tenemos que tener en cuenta porque nos vamos a enfrentar a ella de manera muy usual, es el asma. Los pacientes con cardiopatías congénitas también representan pues un factor de riesgo, todas las enfermedades neuromusculares también y básicamente pues esto se da por precisamente como por todas las dificultades que hay con respecto al patrón respiratorio de estos pacientes, a la acumulación de secreciones, en fin, y las inmunodeficiencias por claras razones. Pero también tenemos unos factores de riesgo sociales que pues digamos que se han descrito pues como en varias series y ahí sería pues todo lo que sería el hecho de asistir a una guardería, el vivir en hacinamiento, el nivel socioeconómico bajo y muy importante y siempre lo vamos a preguntar en todos nuestros pacientes, además de que si asisten a la guardería, pues como de todas las condiciones pues como de la vivienda y así, si tiene riesgo o si tiene contacto con fumadores. Entonces eso es muy importante.
Bueno, nos vamos para la etiología. Sé que se puede ver un poquito engorrosa, pues como la tabla, pero realmente es algo que se ha descrito, aunque obviamente vamos a tener unas que son más frecuentes. Por ejemplo, ahí la etiología viral. La etiología viral realmente es la que es mucho más frecuente en los menores de 5 años de edad y después va disminuyendo de manera pues como paulatina. Y entonces en este caso los virus, aquí como pueden ver, el virus respiratorio sincitial es el que digamos es que la punta de estas neumonías, así como de otras patologías respiratorias en estos niños, virus respiratorio sincitial, y ya vemos que influenza empieza a tomar más fuerza después de los 5 años de edad. Sin embargo, en los primeros 5 años, digamos que es uno de los principales causantes de las neumonías adquiridas en la comunidad y que son realmente virales, pero como podemos ver, podemos tener otros. En la edad neonatal, entonces podemos tener también el citomegalovirus, herpes, influenza, pues puede estar metido realmente en cualquiera de las edades, para influenza, adenovirus, enterovirus, que realmente pues este complejo nos puede causar neumonías graves, metaneumovirus y como podemos ver aquí ya también rinovirus. Listo, entonces con respecto pues ya a las infecciones pues, bacterianas, ya realmente tendríamos que la bacteria más frecuente en todos los grupos etarios, como podemos ver, es Streptococcus pneumoniae, siempre va a ser el primero pues que va a aparecer dentro de nuestro radar de sospecha, incluso en mayores de 5 años. Entonces, con respecto a la parte viral, a quienes tenemos como que tener en cuenta, entonces, básicamente básicamente a los atípicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces como podemos ver atípicos, tenemos Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae ya a partir de los 5 años de edad. Realmente también lo podemos tener, digamos, en menores, pero no es algo que sea muy frecuente. Como podemos ver, en la lista de frecuencia están bastante abajo y ya digamos Clamidia trachomatis entre el recién nacido a los 3 meses y digamos que esto lo tenemos más frecuente, es como por cuestiones de del tracto de salida, o sea, del canal del parto, perdón, casi que no llego como a la palabra. Listo, como pueden ver por aquí está ureaplasma urealyticum y realmente pues con este lo único pues como que quiero resaltar es que básicamente ahí pues hablamos es como de que puede haber una neumonía febril del lactante y ureaplasma también clamidia trachomatis, como lo vemos que está por aquí, pueden generar neumonía febril del lactante, entonces para que lo tengamos pues como muy presente que eso puede suceder, está descrito. Tenemos entonces también aquí a la parte pues como de bordetella pertussis, básicamente en niños pequeños que no han sido inmunizados. Recordemos que tenemos la vacuna con la toxina pertúsica, entonces realmente ya no es algo que veamos tan frecuentemente lo que sería la tosferina. Entonces, por eso también es muy importante preguntar por carnet de vacunación. ¿Listo? Y ya, pues básicamente es como sería eso. Recordemos pues que lo vamos a sospechar en pacientes que tengan pues paroxismos respiratorios, eh, accesos de tos con este gallo inspiratorio, que sean episodios emetizantes, bastante pues como llamativos. Pero como les menciono, no es algo que realmente tengamos ahí pues como sobre la mesa. Listo, bueno, aquí tenía los de la neumonía febril del lactante. En pacientes que tienen ese riesgo de aspiración, pacientes con afectación neurológica, con todos estos trastornos de la succión de glución, que tienen que tener como vías alternativas de alimentación y que tengan pues como todos estos riesgos,
vamos a ver que realmente ahí vamos a tener como flora anaeróbica de la cavidad oral, de toda esa parte gástrica, puede estar. Entonces ahí pues entran a jugar otras bacterias como bacteroides, Fusobacterium, Prebotella, en los niños con fibrosis quística, precisamente como por toda la fisiopatología que engloba, va a tener unos aislamientos muy especiales, por así decirlo, y entre ellos entonces encontramos Staphylococcus aureus, qué pena, Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia. Y en los pacientes con inmunodeficiencia, ¿qué tenemos que tener muy presente? Bueno, primero tuberculosis, ¿cierto? Que no vayamos a estar ante una infección por Mycobacterium tuberculosis. Lo otro, una neumonía por Pneumocystis jirovecii. Escherichia coli y otros bacilos gram negativos también se han descrito en estos pacientes, salmonela, y también acordémonos que en ellos pueden estar los hongos como Aspergillus y Fusarium. Sin embargo, digamos que estos tienen una presentación completamente diferente, son pacientes que persisten febriles, pero que por lo demás no se ven tan tóxicos, no se ven tan mal como realmente pues, suelen estar estos niños. Entonces, pues simplemente como para que lo tengamos en el radar, digamos que por cultura general lo sepamos, sin embargo, no es lo que más frecuente vemos. Aspergillus y digamos estos otros hongos los vemos más en pacientes, por ejemplo, oncológicos, inmunodeficientes, entonces acuérdense pues, que no sería pues como una opción en un niño inmunocompetente en realidad. Con respecto a la fisiopatología, realmente es algo muy básico. Y toda esa desequilibrio entre los mecanismos de defensa del tracto respiratorio, pues y como todas esas mecanismos de aclaramiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente nosotros tenemos entonces unas barreras anatómicas que pues están dadas ahí pues como por toda la parte pues como del epitelio y en fin, el aclaramiento mucociliar entonces que es muy importante, entonces acuérdense que tenemos todas esas células que son ciliadas, que sus cilios se mueven de manera digamos muy armónica, que eso se llama el bateo ciliar y pues eso lo que hace es que me lleva a las secreciones para que precisamente no se me queden ahí estancadas, entre comillas. Tenemos el mecanismo de defensa de la tos, entonces para expulsar precisamente pues como todas estas partículas, estas secreciones que me están irritando la vía aérea, tenemos entonces también pues como la parte de la actividad fagocítica, y digamos que también ahí entra a jugar mucho pues lo que es la inmunidad humoral y celular. Entonces, cuando llega un patógeno, todo esto se me altera, todo se me altera y eso va a hacer que entonces, ¿yo qué haga? Entonces, realmente se me va acumulando todo ese fluido en el alvéolo y eso hace que realmente pues haya una proliferación de ese patógeno pues que me está afectando, aparte ese fluido entonces también puede estar acompañado de leucocitos, de detritus, en fin, y todo eso va a hacer que la compliance pulmonar se me disminuya, se me aumente la resistencia pulmonar, haya un colapso de los alvéolos y va a haber una discordancia entre la relación ventilación-perfusión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me va a llevar finalmente a toda esa parte, pues, como de los síntomas y, pues, obviamente a toda la parte de lo que sería, pues, como la dificultad respiratoria y eventualmente una falla ventilatoria. Listo, entonces tenemos las manifestaciones clínicas, entonces recordemos que siempre debemos evaluar la frecuencia respiratoria en nuestros pacientes y que de acuerdo pues a la edad vamos a tener frecuencias respiratorias que van a ir variando. Entonces, en los recién nacidos hablamos de taquipnea a partir de las 60 respiraciones por minuto, hasta los 12 meses a partir de las 50 respiraciones por minuto, de 1 año a 5 años a partir de 40 respiraciones por minuto y en los pacientes mayores de 5 años en adelante vamos a tener una taquipnea a partir de 20 respiraciones por minuto. Entonces recordar que esto pues es bastante importante verlo y va a ser lo primero que van a hacer los pacientes cuando inician con
la dificultad respiratoria. Lo primero que hago es aumentar mi frecuencia respiratoria. Sabemos entonces pues que realmente las manifestaciones clínicas más frecuentes son la fiebre, los síntomas respiratorios, esa dificultad respiratoria, en fin. Realmente siempre se ha planteado pues como digamos esta disyuntiva de, bueno, yo de acuerdo a las manifestaciones clínicas que tenga, yo puedo decir si eso es de una etiología viral o por atípicos, o será que es que yo puedo decir que es una etiología bacteriana. Realmente eso no está completamente establecido, no hay un consenso, sin embargo, sí hay publicaciones y pues digamos en la literatura, sí se nos puede decir que algo me puede apoyar más, no es algo patognomónico, pero que sí me puede apoyar más una etiología bacteriana o una etiología viral o por atípicos. Y entonces, digamos, en este caso tenemos que la etiología bacteriana, entonces puede haber fiebre y la fiebre es muy alta, listo. Se habla de que cuando se presentan temperaturas de más de 38.5 grados Celsius, realmente ese paciente es más probable que tenga una neumonía bacteriana. Básicamente, si está acompañado de escalofríos, entonces que es pues como esa sensación de que estoy temblando a pesar de que tenga encima una cobija, un saco bastante grueso, en fin. La apariencia tóxica o séptica de los pacientes, son pacientes que se ven mal, realmente no se ven lindos. Y la auscultación, básicamente yo voy a tener hallazgos localizados precisamente por pues cómo se manifiesta de manera fisiopatológica y en la radiografía, ¿cierto? Entonces, donde yo voy a tener el área de consolidación, básicamente es donde yo voy a tener esos hallazgos auscultatorios. Por el otro lado, pues uno habla de que podría estarme apoyando más una etiología viral o por atípicos cuando es una fiebre alta, es un inicio un poquito más insidioso, tengo básicamente mucha rinorrea, mialgias, artralgias, y que la auscultación es bilateral y difusa, y digamos que en estos casos se destacan las sibilancias, no tanto los crépitos, realmente los crépitos digamos que se describen entre comillas un poco más cuando yo estoy sospechando una etiología bacteriana, entonces como para tenerlo ahí presente. Y con los niños que presentan neumonía febril del lactante, pues ya sabemos, afebril, no presentan fiebre, y son niños que básicamente están letárgicos e irritables. Entonces, esto sí necesita un alto índice de sospecha, realizar una auscultación bastante juiciosa de ese niño, un enfoque bastante juicioso de ese niño, porque ya sabemos que la letargia y la irritabilidad en un lactante es puede ser algo muy ominoso y que realmente puede corresponder a cualquier etiología. Entonces, como para que lo tengamos ahí también en cuenta en el tintero. Aquí pues también les traía algo pues como sobre Mycoplasma pneumoniae, que sabemos que es un atípico, puede tener también manifestaciones extrapulmonares, como serían pues el eritema multiforme, una faringitis no exudativa, puede incluso llegar a ser causante de miocarditis, artritis, anemia hemolítica. Entonces, cuando tengamos un aislamiento de esta bacteria, pues tenemos que evaluar que de pronto no vayamos a estar presentando alguna de estas manifestaciones que más bien se podrían llamar complicaciones. Y bueno, entre otras cosas pues de las que se podría quejar un niño, entonces recordemos que está el dolor pleurítico, entonces este dolor torácico que aumenta con la inspiración, también pueden presentar dolor abdominal. Recordemos que la neumonía basal principalmente es una de las causas de falso abdomen agudo, y digamos que les digo que realmente no es algo muy infrecuente. Hemos tenido pacientes remitidos por sospechas de apendicitis, de abdomen agudo, y realmente cuando uno va y los mira, los evalúa bien, tienen eso de neumonía, con la hipoventilación en una de las bases, con crépitos en una de las bases, se hace una radiografía y se ve la opacidad completamente. Que si tenían muchos síntomas respiratorios, a veces no, por eso es que les menciono. Eso puede ser muy variable, y digamos que por eso tenemos como cositas que nos pueden diferenciar una etiología o la otra. Entonces,
ahí pues como les dejo sobre la mesa como para que también seamos muy cautos y también tengamos altos índices de sospecha en esos pacientes que no nos cuadran para algo o no ser simplistas cuando de pronto sí tenemos pues como otras cosas. Acordémonos que cuando nos consulta un paciente, pues obviamente yo voy a tener un enfoque con ese motivo de consulta, pero al realizar el examen físico debo ser bastante acucioso para no ir a perder pues como alguna de estas señales tan importantes. Bueno, ahora sí llegamos a exámenes de laboratorio, que vamos a pedir, que sí sirve, que no sirve. Bueno, entonces, lo primero, que es que tenemos los marcadores inflamatorios. Entonces, ¿qué se ha descrito, digamos, y que uno puede encontrar en artículos, en la literatura en general, que unos leucocitos mayores de 15.000 con un predominio de polimorfonucleares, acompañado de un aumento de la velocidad de sedimentación o de la PCR, de la proteína C reactiva, digamos que son más sugestivos de que sí tengo una etiología bacteriana. Digamos que han dicho pues, que la procalcitonina puede tener una mejor especificidad para diferenciar esas dos, una bacteriana de una viral, en la que la procalcitonina va a estar mucho más elevada en la etiología viral. Sin embargo, digamos que la procalcitonina no es un examen que esté ampliamente disponible. En este momento desconozco los costos porque tenía entendido que era un examen bastante costoso, pero después por ahí escuché que ya no era tan costoso, entonces ahí sí les quedó pues como debiendo esa parte, pero hasta donde a mí me habían dicho en algún momento era un examen bastante costoso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Realmente nos podemos apoyar como sobre estos marcadores inflamatorios, pero esto no es lo que nos va a decir si le inicio antibiótico a un paciente o no. ¿Listo? Yo creo que los marcadores inflamatorios en muchas ocasiones nos hablan más de en qué momento el paciente comienza a mejorar o si el paciente empeora, porque digamos que yo hago un seguimiento con estos marcadores o con estos reactantes, pero no es algo que a mí me vaya a definir eso. Además, acordémonos la parte de los leucos, ahí hablan de 15, mayores de 15.000 y yo sé que incluso en muchas escalas de fiebre sin foco también utilizan este valor de corte de 15.000. Digamos como discriminación, pero recordemos que igualmente los pacientes, dependiendo de la edad, van a tener un valor máximo de leucocitos que puede ser normal y que muchas veces puede ser mayor a 15.000 en niños bien pequeñitos. Entonces, los invito pues también como a tener esto, no como una cosa absoluta. Acuérdense que una golondrina no hace verano, entonces yo tengo que empezar como a juntar todo, o sea, la parte clínica, la parte de mis exámenes y la parte de mis imágenes, que ahorita las vamos a ver. Muestra de esputo. ¿Para quién? Únicamente para cuadros graves o que no responden al tratamiento. No vamos a hacer estas muestras de esputo en todo el mundo. Listo. Simplemente para esos casos, ya pues en los casos de niños de fibrosis quística y etcétera, pues porque son una población especial, pero solamente pues vamos a tenerlos en ellos. Y para que sepan que uno considera una muestra de esputo adecuada cuando tiene menos de 10 células epiteliales y más de 25 polimorfonucleares por campo. Entonces así yo digo que tengo una buena muestra de esputo. Listo, entonces, ¿a quién les hago hemocultivos? Realmente los hemocultivos solamente para el niño que se encuentra séptico, que le llegó en un contexto de una sepsis. Listo, no lo vamos a hacer en el paciente que se encuentra bien, en el paciente que solamente está con sus síntomas respiratorios, con su fiebre o con su dificultad respiratoria. Solamente es para el paciente que yo esté sospechando que está en el contexto de una sepsis, esos niños que se ven mal, que se ven muy malucos. Serologías. ¿Yo de qué puedo pedir? Básicamente serologías. Puedo pedir serologías para Streptococcus pneumoniae, para Mycoplasma pneumoniae, para Chlamydophila pneumoniae, para agentes virales, pero realmente son de uso limitado, entonces no los vamos a utilizar de rutina.
no me va a diferenciar realmente una infección resuelta y una actual, y con esto los invito mucho, mucho a que todos lo interpretemos en el contexto, nuevamente. Igual que con las pruebas moleculares, yo puedo tener film array o PCRs múltiplex para detectar, digamos, todos esos bichos que puedan estar ahí, pero el problema es que yo puedo tener coexistencia de microorganismos. Ay, entonces tengo una infección respiratoria por rinovirus, enterovirus, citomegalovirus. No, realmente no se trata de eso, no se trata de, ay, qué neumonía tan terrible, porque imagínense todo lo que le salió. Así como también hacemos en el San Vicente, que realmente por cohortizar a los pacientes, nosotros pedimos panel viral, por ejemplo, a todos los pacientes que llegan con síntomas respiratorios, a todos los pacientes con bronquiolitis o que llegan pues, con toda su exacerbación asmática, que uno sospeche que sea de etiología infecciosa, en fin. Más por cortizar a los pacientes, pero si esto es algo que más bien me va a confundir, pues realmente no lo solicito. Y también nos basamos entonces en epidemiología, ¿cierto? Sabemos que muchas de estas neumonías son virales, de origen viral, pero que las de origen bacteriana lo más frecuente es que sea Streptococcus pneumoniae, entonces, bueno, no lo voy a utilizar, digamos, en una común y silvestre, porque son pruebas que me pueden confundir y que debo interpretar en el contexto. No sé si es que el paciente está colonizado o si realmente la infección como tal está causada por ese microorganismo. Ahora, con respecto a las imágenes, entonces aquí les traigo pues como algunas de las que pueden ver y las que, digamos, me interesa que vean, mejor dicho. Entonces, como podemos ver este paciente, yo puedo ver que en la proyección posterolateral, perdón, yo tengo aquí como una opacidad que para mí no es muy clara, ¿cierto? Es como si tuviera yo una opacidad ahí como retrocardíaca y puedo ver que me respeta todo el contorno de la silueta cardíaca, ¿sí? Entonces, yo realmente aquí sí tengo que pedir una placa lateral y como puedo ver tengo ahí una opacidad retrocardíaca, una opacidad ahí posterior que es bastante importante. ¿Qué les iba a decir de esto? Y muy importante saberlo. En los niños, si bien ustedes de pronto vienen escuchando desde acto médico y así que uno siempre pide el par radiológico para poder evaluar, recordemos que los niños son susceptibles a la radiación ionizante y nosotros entre menos radiación podamos darles, mucho mejor. Entonces realmente nosotros de rutina no hacemos las dos proyecciones. Por eso les digo, o sea, primero hago una y si considero que necesito la otra proyección, la solicito, pero no es algo que vamos a solicitar de rutina, listo. Hay que cuidar bastante a nuestros niños de la radiación ionizante y todo lo que eso va a implicar para su vida adulta. Bueno, entonces como podemos ver aquí, una opacidad pues aquí en el lóbulo superior del pulmón derecho, bastante pues como evidente. Acá lo que tenemos entonces es una neumonía redonda y digamos que esta la podemos ver en niños más pequeños. Ay, qué pena, de pronto alguien me iba a preguntar algo. No. Bueno, entonces, esa neumonía redonda frecuentemente pues, es causada por Streptococcus pneumoniae también en niños más pequeñitos, digamos que es algo que se ha estado pues, describiendo. Y aquí pues como muy importante tener en cuenta que no vemos como tal una opacidad, digamos, alveolar, ¿cierto? Que las opacidades alveolares son pues como todas estas que vimos anteriormente. Acordémonos que ya no hablamos tanto de infiltrados ni de consolidación pues en la placa, sino de opacidades, pues ahí como hablando más ya como de formalidades.
Entonces, bueno, aquí ¿qué es lo que vamos a tener? Básicamente lo que tenemos son unas mucosidades más reticulares, intersticiales, bilaterales, más hacia los cilios. Entonces, en un contexto pues como de un paciente que tenga todos sus síntomas, digamos, sugestivos de tener una neumonía, yo puedo decir que se trata de una neumonía viral. ¿Listo? Entonces, en estos casos, yo puedo tener el panel viral, haber detectado uno o varios virus, eso realmente no me va a cambiar a mí el tratamiento, porque sabemos pues que en estos pacientes realmente no vamos a utilizar pues como nada de eso. Estoy acá nuevamente, pues como esas opacidades más de etiología viral. Recordemos entonces también que, pero esto digamos ya es para irse más hacia una neumonía complicada, que no la vamos a hablar hoy, pero sí les quiero dejar como este dato, y es que cuando vemos en la radiografía que hay derrame pleural, eso inmediatamente ya me la vuelve una neumonía complicada, y a veces no es tan fácil diferenciar pues la opacidad del derrame. Entonces, si yo necesito realmente saber si sí estoy cursando con un derrame, ya tenemos a mano pues, la ayuda de la ecografía pulmonar, que aparte pues de decirme si tengo o no derrame pleural, también me habla pues sobre cómo está ese parénquima pulmonar, y yo realmente sí me puedo dar cuenta si estoy frente a una neumonía. Incluso si digamos yo la tengo como un primer instrumento, puede ser pues como una idea muy válida si tengo personal entrenado, un radiólogo entrenado, en fin. Todo eso, pues ahí pues como que cabe mencionarlo. Sin embargo, yo sé que no es la realidad de la mayoría de nuestras instituciones, que digamos no vamos a tener esa disponibilidad de hacerlo de manera pues como muy rutinaria, entonces simplemente se los dejo ahí en el tintero. Listo. Pasando aquí entonces a la parte del tratamiento, entonces yo voy a tener que tengo un tratamiento ambulatorio y un tratamiento que debe ser intrahospitalario. Entonces, listo. ¿Qué es lo que nos dicen, digamos, otras sociedades, unas sociedades internacionales? Entonces, a quienes, digamos, se les habla de antibióticos, ¿cierto? Entonces, la Sociedad Británica de Tórax dice que todos los niños con un diagnóstico clínico tienen que recibir la terapia antibiótica, porque diferenciar entre una etiología viral y una bacteriana realmente no es muy confiable. Acordémonos que si bien podemos tener cosas que me tiren para un lado, me tiren para el otro, eso no es 100% fidedigno ni 100% en todos los casos. Entonces ellos eso es lo que recomiendan, pero por el contrario, la IPSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, dice que sí, el antibiótico pues debe ser de rutina en niños de edad preescolar, perdón, que se presenten pues como con síntomas leves. Los virus son más frecuentes pues a esa edad, entonces realmente pues como que tenemos que seleccionarlo muy bien. Entonces si es un cuadro leve que se puede manejar en casa y que realmente sí sea como más sugestivo pues de una etiología bacteriana, yo debería entonces dar. Pero ellos sí dicen que eso puede ser más seleccionado. Sin embargo, es algo que como pasa mucho en las guías, se queda mucho en el papel, ¿cierto? O sea, como que en el papel nos dicen más seleccionado, pero realmente nos quedamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, bueno. Elecciones para tratamiento pues, ambulatorio de la neumonía. Sigue siendo la amoxicilina a dosis de 90 miligramos kilogramo día, repartido en 3 dosis, ¿listo? O sea, cada 8 horas, no cada 12 horas. Realmente es mucho mejor desde un punto de vista farmacocinético darlo así. Les quería mencionar que acuérdense que la dosis de la amoxicilina, pues general o para otras cosas, no es la de 90 miligramos kilogramo día, sino que es de 45-50, si mal no estoy. Sin embargo, nosotros, como estamos pensando precisamente en Streptococcus pneumoniae,
como principal etiología, por eso utilizamos 90 miligramos kilogramo día, intentando, digamos, ser un poco más agresivos con respecto a la posible resistencia o la emergencia de la resistencia que se esté generando. Otros que mencionan, básicamente amoxicilina clavulanato, cefalosporinas de primera generación o de segunda generación. El pero de estas es que yo puedo inducir resistencia por BLES, entonces realmente pues para utilizarla en un contexto de una neumonía pues no sería pues como lo más adecuado. Acitromicina o claritromicina, importante que estas no es monoterapia, pues porque realmente yo tampoco tengo algo muy fidedigno en decir es que esto es por un atípico o esto es por un estrepto, neumonía o así. Entonces, realmente si yo estoy sospechando que tenga algo por atípicos, pues acitromicina o claritromicina, pero siempre debe ir acompañado de otro. También entonces tenemos la levofloxacina, la moxifloxacina, que la levofloxacina, pues entonces acordémonos que hablamos pues como de la quinolona respiratoria, pero realmente la quinolona respiratoria porque le pega al Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, digamos que, o por lo menos dentro de mi consideración particular, yo que soy un poquito más reservada con la parte de la antibiótico-terapia, por las resistencias, por cómo daña también la microbiota intestinal en nuestros niños. O sea, dar un antibiótico no es inocuo, cuando hay que darlo, pero yo considero que siempre debemos como racionalizar esos recursos y no llegar a darle a un niño que realmente nunca ha estado expuesto a antibióticos una levofloxacina de entrada. Y la duración son de 5 a 7 días. Bueno, y en la parte pues intrahospitalaria, entonces ya pues vamos a tener obviamente otros criterios, básicamente tanto la IPSA como la Sociedad Británica del Tórax dicen que ampicilina o penicilina cristalina en niños que han sido inmunizados y que viven en zonas que no tengan pues como una alta resistencia a Streptococcus pneumoniae, a la penicilina pueden ser utilizados pues como con este. Listo. Entonces aquí aprovecho y les digo como por si de pronto no han rotado por el San Vicente, cuando lo hagan, como internos o como estudiantes, como sea. Nosotros cuando tenemos una neumonía, el antibiótico que se pone por protocolo es ampicilina sulbactam. Y siempre va a surgir la pregunta, ay, ¿por qué ampicilina sulbactam y no ampicilina sola? Y todo el mundo dice, por la resistencia del neumococo. Y realmente eso no es así, porque la resistencia del neumococo no es por beta-lactamasa. Entonces ese sulbactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas, no me está haciendo nada con el estreptococo que es resistente. La resistencia del estreptococo es por PVP. Entonces, para eso, si yo tengo un estreptococo que es resistente, inmediatamente debo dar ceftriaxona. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué entonces utilizamos ampicilina sulbactam? Realmente es más por una cuestión de marcas, como por una cuestión de farmacia, ¿sí? Para que de pronto no se vayan con esa idea de que neumonía igual ampicilina sulbactam, porque no es de ese modo. Si usted en su centro de salud tiene ampicilina o incluso si solo tiene penicilina cristalina, lo puede poner. Todavía, menos mal, tenemos una buena sensibilidad de estreptococo a la penicilina, entonces son dos opciones que son de entrada un gol. Pero si yo tengo pacientes que no están inmunizados o un lugar donde yo tenga pues alta resistencia que digamos no es el de nosotros, yo pues tengo que recurrir a las cefalosporinas, entonces ahí puedo utilizar cefuroxima, cefotaxime, ceftriaxona, ya pues al que le vaya pues digamos a adicionar pues la vancomicina pues realmente o la fluoroquinolona, pues ya yo tengo que mirar ese caso pues como con lupa, a ver pues como si realmente pues yo me encuentro pues como ante un caso que realmente pues deba adicionar estos otros dos, entonces realmente de entrada no los vamos a utilizar y no quiero pues como que queden con esta idea
Y si yo ya tengo pues esa sospecha de los atípicos, nuevamente ahí sí me voy con los macrólidos, entonces acitromicina o claritromicina. Y digamos que ya cuando tengo un caso grave de influenza, que es más que todo como para mencionárselos, ahí sí debo utilizar un agente antiviral, que realmente no lo utilizo en otros. Entonces, por ejemplo, tenemos el oseltamivir, el zanamivir, la mantadina, la rimantadina, y digamos que estos ya son pues como medicamentos que realmente los dirige más la parte pues como de infectología. Y con respecto entonces a la duración del tratamiento, entonces tenemos que la duración debe ser de 7 a 10 días. Realmente hemos visto que no se necesita pues como más, precisamente cuando se trata de una neumonía adquirida en la comunidad común y silvestre. Eh, y cuanto menos podamos utilizar el antibiótico, yo digo que mejor. No se trata de dar tratamientos incompletos, sino de ser un poco más estrictos con la antibioticoterapia para que evitemos efectos adversos, costos, hospitalizaciones más prolongadas, en fin. Y por último, quería hablarles como de la parte de la prevención. Entonces, nuevamente, entre jugar la lactancia materna es supremamente importante, especialmente en el primer año de vida. Eh, entonces, nuevamente, para que invitemos a todas nuestras mamás a que eh, logren una lactancia materna exitosa, hacer toda esta consejería, intentar que nuestros niños no tomen las leches de fórmula. Ya sabemos que todas esas inmunoglobulinas que pasa la mamá no las vamos a obtener de manera sintética, entonces muy importante como por este lado. Y con respecto a las inmunizaciones, a las vacunas, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, Streptococcus pneumoniae, entonces vamos a tener PSV13 en niños menores de 2 años y la PPSV de 23 en niños mayores de 2 años que tengan pues como alguna condición de base. En los pacientes pues que tengan inmunodeficiencias, que se tengan una asplenia tanto anatómica como funcional, que tengan una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar crónica, y eso lo que va a hacer es que se nos va a disminuir la incidencia. Entonces aquí pues como que les quería traer una cuñita, y es que algunos serotipos, y digamos que ahí resaltan el 3 y el 19A, han emitido como una respuesta a la introducción de las vacunas. Entonces sabemos que tenemos muchísimos serotipos de, de streptococo, y con el uso de las vacunas, que digamos cada vez se han ido añadiendo más serotipos, eso favorece la selección de algunos que digamos van siendo problemáticos. En este momento el 19A es problemático. Ya sabemos entonces que el PCB13 fue aprobado en nuestro PAI, no recuerdo a partir de qué año, pero ya pues los niños que se están vacunando en este momento es con PCV13, los que hacen parte del antiguo PAI todavía es la PCV10. Entonces, en estos pacientes, si tienen la posibilidad económica de hacerlo, es bueno que utilicen y se pongan la PCV13, que incluye al estreptococo 19A, que realmente sí pues es causante de neumonías y de neumonías graves en nuestros niños. Entonces ahí como para que lo tengamos muy presente. Y recordemos siempre pedir el carnet de vacunas, mirar cuál es la vacuna que tiene mi niño, si es PCV10, si es PCV13. En estos momentos se me olvidan los laboratorios. No, mentiras, creo que la PCV13 es de Pfizer y la PCV10 es de GlaxoSmithKline. Entonces, para que miremos cuál es el laboratorio que le pusieron para saber si es PCV10, si es PCV13, y los que tengan PCV10, ojalá se pudieran vacunar con PCV13. Pues si tienen la posibilidad económica, porque sabemos que es ya una vacuna que no le va a cubrir el país. Para hemófilis influenza es muy importante entonces tener el esquema primario, que básicamente es el que obtenemos con el PAI.
Influenza, sabemos que debemos administrar cada año con el cambio de cepa, que ya incluso yo creo que para el próximo mes debe estar, próximo mes o junio, para esta mitadcita de año debe estar saliendo la cepa. Entonces sí, muy importante, sabemos que tenemos unas contempladas en el PAI, pero ya pues de ahí para allá solamente nos las contemplan en algunas poblaciones de riesgo, digamos de manera gratuita, y pues otros como nosotros, por ejemplo, tenemos que pagarla. Entonces, yo sé que a veces es difícil por la parte económica de nuestras poblaciones y de nuestros pacientes, pero es algo pues como que si tenemos la posibilidad de que la familia lo haga, de verdad que es muy, muy, muy positivo. Y con SARS-CoV-2, muy importante tener en cuenta que ya está aprobado a partir de los 6 meses de edad. Entonces vamos a invitar también a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestras mamás, papás, acompañantes, cuidadores, en fin, a que también tengamos SARS-CoV-2. Porque, ¿qué vemos? Sí, país completo para la edad, pero nos queda faltando el SARS-CoV-2 y ya lo tenemos a partir de los 6 meses, entonces no es como anteriormente que realmente nuestros niños no los tenían porque no había una aprobación, ya lo tenemos aprobado y pues sabemos también las clases de infecciones y que podemos seguir teniendo infecciones graves por SARS-CoV-2, entonces para que hagamos como toda esta parte de la promoción. Chicos, esto era pues como lo que les quería transmitir. No sé si de pronto tengamos dudas o comentarios. Hola, quería Hola hacerte una Luis, pregunta. sí, cuéntame. Sí, mira, es que, pues, como el esquema estándar de antibióticos es el curso largo, que son 7 a 10 días, pero pues había visto en literatura que recomiendan o que se han intentado hacer un curso más corto, pues, para optimizar recursos y disminuir algunos efectos adversos. Como, Ajá. ¿qué tan práctico es eso? Pues, como, ¿qué tanto has visto tú que usan como la terapia más cortica, que creo que son 3 a 5 días? Bueno, 3 a 5 días todavía no es algo como que estamos utilizando muy, muy, pues 3 días. 3 días todavía pues da sustico, ¿cierto? O sea, yo sé que es difícil bajarnos, pero si es un paciente que luce bien y que tú tienes la oportunidad de citarlo a las 48 horas para saber cómo va, a mí me parece que un curso de 5 días puede ser suficiente. Y no es que solamente a mí me parezca, es que realmente la literatura está apoyando más unos cursos más cortos de 5 días incluso. Ya si son pacientes en los que de pronto se te van a demorar un poquito más en llegar o lo que sea, y de pronto te da más tranquilidad poner la de 7. Me parece que la de 10 no es como una opción que en este momento debamos tener. Sin embargo, acuérdate que tenemos que tener presente que todos estos niños que uno mande con tratamientos ambulatorios es porque los va a poder seguir, pues más con una neumonía, ¿cierto? Son niños que uno va a poder seguir. Entonces, sí, esa sería pues como mi recomendación, utilizar digamos, el tiempo de 5 a 7 días y siempre recordar que estos niños, de verdad, a las 48 horas yo debo intentar que pueda seguir ese niño, a ver cómo va, si ya se le quitó la fiebre, si ya va mejorando, porque un niño que no me mejore después de 48 horas de antibióticos, debo hospitalizarlo y debo saber qué es lo que está pasando. ¿Listo? Listo, muchas gracias. De pronto alguna otra pregunta, comentario, queja, reclamo, sugerencia. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, doctora. Muchas gracias por la charla y te queríamos preguntar si pues podemos subir la reunión al canal de YouTube que tenemos, pues para que lo vean quienes no pudieron entrar. Sí, chicos, claro, claro, no tengo ningún problema. Listo, doctora, muchísimas gracias por la charla, estuvo pues muy buena y a todos por asistir. Bueno, que estén muy bien, se los agradezco mucho, Chaito. Muchas gracias, Isa. Gracias, hasta luego. De nada, chao.